Muchas gracias por la presentación y muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la Asociación Judío-Polis por la invitación y asimismo al Colegio de Abogados de Ayacucho. Es un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Y bueno, para comenzar el día de hoy voy a compartir pantalla. ¿Me avisan por favor si se puede ver bien? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, como lo mencionaron en la exposición, el día de hoy yo abordaré el proceso de conflicto de competencia. Bueno, esto es un proceso constitucional y bueno, a lo largo de este seminario han visto los demás procesos constitucionales y bueno, el último que toca para esta sesión es en relación al conflicto de competencia, que en los últimos años ha tenido una relevancia significativa, sobre todo por los últimos casos que se han dado de una relevancia política, social bastante trascendental. Y bueno, esos casos también vamos a analizar al final de la sesión, pero en general este proceso constitucional de conflicto competencial tiene una importancia significativa para la garantía del Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, para ello, quería empezar mencionando la importancia de la garantía del Estado constitucional de derecho y por qué, de alguna manera, cómo se relaciona este proceso constitucional que ya vamos a ver que es un proceso nuevo, ¿no? Es un proceso que fue creado con la Constitución del 93 y también vamos a ver que es uno de los procesos que tiene menos carga procesal, es decir, es el proceso constitucional que menos demandas ha tenido, se han presentado, se han resuelto, ¿no? Y eso es porque no es muy frecuente que existan conflictos en relación a ese proceso constitucional, pero como vemos en los últimos años, los pocos procesos que se han dado en el marco del conflicto competencial han sido bastante relevantes y han tenido una especial importancia, sobre todo en relación a la garantía del Estado constitucional de derecho y la estabilidad democrática en nuestro Estado, ¿no? Entonces, empezamos en relación a considerar que esta idea de Estado constitucional de derecho no es algo que ha ocurrido siempre, sino que es un aspecto reciente del último ciclo. Y esto porque se da justamente en relación a una nueva concepción de constitución, ¿no? Antes la constitución era tan solo entendida como una norma política y no tenía esa fuerza vinculante como la que tiene ahora, ¿no? Y esta idea de constitución, este nuevo redimensionamiento del concepto de constitución, ha generado que actualmente estemos en otro proceso, ¿no? Ya no hablamos de un Estado de Derecho donde primaba más que todo las leyes y lo que señalaban el Parlamento, sino que en la actualidad estamos en un Estado constitucional de Derecho, ¿no? Que donde lo importante es garantizar la supremacía de la Constitución y es por eso que, por ejemplo, el rol de las y los jueces constitucionales en los últimos años viene teniendo una especial significación, ¿no? Y vamos a ver que justamente el rol que tienen los tribunales constitucionales han dado pie a que se dé una garantía o se ejerza un control sobre materias que antes no podrían o no eran pensadas que podrían ser controladas jurisdiccionalmente, ¿no? Y uno de estos factores se ha dado en el marco de las competencias y sobre todo en relación a los actos políticos, ¿no? Las competencias de los actores políticos. Entonces, eh, vemos en los últimos años y la necesidad de tener en cuenta que el concepto de constitución ha cambiado y justamente ese cambio ha generado que la idea de un Estado cambie, ¿no? Y este Estado ya no es entendido como que la legitimidad de las decisiones se basen meramente a lo que se señale, por ejemplo, en el Parlamento por el mero hecho de ser representantes del pueblo, sino por el contrario, la legitimidad ya se basa en otros factores, como por ejemplo en la deliberación y la necesidad de ofrecer razones, ¿no? Entonces, vemos que también esos actores que antes se consideraban como actores que no tenían ningún tipo de límite, como eran lo más que todo el Congreso de la República, el Parlamento, ahora vemos que sí tienen límites, ¿no? Y vamos a ver que justamente no solo el Parlamento, sino todos los poderes del Estado, los órganos constitucionales tienen límites, sobre todo porque estamos hablando de una democracia donde el poder se encuentra distribuido, el poder no se encuentra concentrado en un solo órgano, en un solo poder, en una sola persona, como ocurría previamente en siglos pasados, donde hablábamos de una monarquía
entre otros, sino que ahora hablemos de una democracia, ¿no? Y un Estado constitucional de derecho, porque lo que va a primar es la Constitución. Entonces, esta idea de este concepto de Constitución vemos que ha cambiado. Entonces, en nuestro Estado constitucional de derecho vemos dos específicas características. Una de estas se basa en relación a la limitación de poder y en segundo lugar, en relación a la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Más que todo, el Estado constitucional de derecho cobra tener fuerza luego de uno de los episodios más trágicos para la humanidad que se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde se vio la necesidad justamente de tener una garantía de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces empiezan a surgir las primeras constituciones, o bueno, surgir las constituciones como lo entendemos ahora, ¿no? Porque antes estas constituciones eran meros textos políticos de buenas intenciones más que unas normas que una verdadera, con una verdadera fuerza vinculante, ¿no? Entonces, esta idea de constitución justamente viene a cambiar a raíz de este escenario trágico en relación a la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso de que en el Estado Constitucional de Derecho vemos más que todo dos características esenciales, ¿no? Una de ellas se ha dado en el marco de la tutela de los derechos y para ello hay procesos constitucionales que han evaluado en las sesiones pasadas, pero también hay procesos que se basan justamente en la limitación del poder, ¿no? Y uno de los procesos más importantes en el marco de esta característica de un Estado constitucional de derecho es el proceso competencial, ¿no? Más que todo, el proceso competencial surge para la garantía de esta característica, ¿no? Que la limitación del poder y la confluencia más que todo del poder. Entonces, más que todo, recalcar que este Estado constitucional de derecho tiene estas dos características, que es la limitación y la tutela de los derechos, ¿no? Para ello, para cada uno de ellos van a haber procesos constitucionales específicos y en este caso vamos a abordarnos más que todo en la limitación del poder. Asimismo, es necesario tener en cuenta que en el marco de este Estado constitucional de derecho, esa nueva forma de entender la Constitución, pasamos a una idea de constitucionalización del derecho, ¿no? Más que todo se trata de tener en cuenta que la Constitución aborda todas las ramas del derecho, ¿no? Y es por eso de que hablamos de un fenómeno que justamente no se puede leer el derecho sin tener a la Constitución, ¿no? Entonces vemos que esa idea ha cobrado fuerza, ha cobrado una mayor importancia en los últimos años y ya vamos a ver también que aspectos que no eran considerados como posibles de control constitucional ahora son controlados constitucionalmente. Y entre ellos, ¿a qué nos referimos? Bueno, principalmente en relación a los actos políticos, ¿no? Los actos de los poderes del Estado, de los órganos constitucionales, entre otros aspectos. Entonces, ya para recapitular, ya no hablamos de un Estado de Derecho, donde primaba la ley, donde la voz del Parlamento o la actuación de los parlamentarios no tenían límites, sino por el contrario, ahora vemos que la actuación no solo del Congreso de la República, sino de todos los órganos del Estado tiene límites. Y justamente existe procesos constitucionales que se encargan de garantizar esta limitación del poder, ¿no? Que los órganos competentes respeten las atribuciones que se les ha sido conferida previamente por la Constitución, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es en primer lugar, esta nueva dimensión en relación a la idea de la Constitución, del Estado constitucional de derecho, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, las características eh, más importantes de la Constitución, más que todo, se basan, por ejemplo, en que la Constitución tiene la rigidez y eso hace tener en cuenta de que va a ser muy difícil también cambiar el texto constitucional, ¿no? Porque nacen con una vocación de permanencia y eso es otra característica, ¿no? La vocación de permanencia en relación a la rigidez. Y bueno, esta es una característica que se ha mantenido, pero también es necesario tener en cuenta que la Constitución, como norma jurídica, tiene una estructura particular, ¿no? Tiene una estructura principalmente de dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de la parte dogmática? Más que todo de derechos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en los últimos años se han ido incorporando ciertos derechos a la Carta
a la Carta Constitucional que tenemos actualmente, ¿no? Y uno de los recientes se ha dado en el marco de, por ejemplo, el derecho al agua. El derecho al agua es un derecho que ha sido incorporado a través de una reforma constitucional y se ha incorporado en nuestra Carta Constitucional, ¿no? Entonces, vemos que más que todo, y esto es una característica de las constituciones latinoamericanas, es que tienen un catálogo de derechos bastante desarrollados, ¿no? Aspecto que claramente es positivo. Y en los últimos años van surgiendo también nuevos derechos. Vemos que en ciertos países se ha reconocido el derecho a la naturaleza, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, vemos que al menos en América Latina y uno de estos países ha sido Perú, que ha desarrollado ese catálogo de derechos de una manera bastante prolija, se han dado y se viene dando mayores innovaciones en relación a aumentar más que todo esa parte dogmática de la Constitución, abordando el tema de los derechos, ¿no? Y por otro lado, la Constitución también tiene una segunda parte, ¿no? Y la segunda parte se basa más que todo en la parte orgánica. ¿Qué nos referimos a la parte orgánica? Bueno, más que todo nos referimos en las atribuciones, la limitación del poder, cómo confluye el poder en un Estado, cómo se distribuye en un poder en un Estado, ¿no? Entonces, la Constitución no solo aborda el tema de los derechos, no solo establece, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho eh, a la salud, entre otros, sino también que la Constitución es un texto bastante importante porque también limita el poder en un Estado, ¿no? Vemos que el poder ya no va a ser entendido de manera concentrada, sino más que todo el poder ha sido distribuido y los órganos que justamente tienen cierto poder tienen también ciertos límites, ¿no? Entonces, vemos que la Constitución también establece estos límites, quizás no de manera directa siempre, quizás muchas veces a través de manera indirecta, a través de leyes de desarrollo constitucional, como son las leyes orgánicas, entre otras. Vemos que la Constitución es una norma que también limita el poder. Entonces, no solo lo limita, sino también que lo organiza. Entonces, determina también cuáles van a ser las atribuciones, cuáles van a ser las competencias de los órganos del Estado, ¿no? Y vemos que ningún órgano no tiene poder ilimitado o tiene un poder absoluto en un Estado, ¿no? Vemos que existen diversos órganos en el Estado, diversos poderes en nuestro Estado, los cuales tienen límites. Entonces, la Constitución tiene estas dos partes, la parte dogmática de los derechos y la parte orgánica en relación a la limitación del poder. Pero una de las características que también se han dado en más que todas las constituciones latinoamericanas, y una de estas ha sido en el marco de nuestro Estado Constitucional de Derecho, en el marco de Perú, es que más que todo hubo un olvido de la parte orgánica de la Constitución, ¿no? Y justamente este olvido de la parte orgánica ha generado que se den conflictos que bueno, han arribado últimamente al Tribunal Constitucional a través, uno de estos fue, bueno, dos de estos fueron en relación a un conflicto competencial, que es el proceso que analizaremos hoy, ¿no? Pero vemos que efectivamente la parte orgánica de nuestras constituciones, al menos en Latinoamérica, han sido olvidadas porque, bueno, se le ha dado un poco más importancia a la parte dogmática de los derechos, aspecto que no está mal, está bien, es algo positivo en un Estado y la garantía de los derechos, pero también es necesario abordar la parte orgánica, ¿no? Y esta parte orgánica, lamentablemente, ha sido olvidada. ¿Por qué decimos que ha sido olvidada? Bueno, principalmente porque tenemos ciertas instituciones que, bueno, provienen de años pasados, de otros contextos, social, político, etcétera, pero hasta el momento se ha mantenido, ¿no? Y ha generado que su aplicación desemboque en problemas, ¿no? En problemas en relación a la estabilidad democrática, en relación a cómo se desarrolla o desenvuelven, cuál es la relación en sí en relación a los poderes del Estado, de los órganos constitucionales, entre otros, ¿no? Entonces, este olvido también ha generado problemas y estos problemas, bueno, bueno, actualmente han sido vistos a través de jueces constitucionales y la voz y con las decisiones finalmente que han adoptado los jueces constitucionales han sido bastante relevantes en nuestro Estado, ¿no? Pero
En teoría se tendría que ver, bueno, la parte orgánica, la Constitución debería de alguna manera tener en cuenta cuáles son también los aspectos que funcionan en un Estado y qué aspectos no funcionan en un Estado, ¿no? Y es por eso que en los últimos años se ha hablado bastante de la reforma política. La reforma política abordaba también en relación a esta parte orgánica, ¿no? Hubo una serie de subtemas como el fortalecimiento de los partidos políticos, un mejoramiento en relación a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre otros aspectos que abordan justamente esta parte orgánica de la Constitución, ¿no? Entonces, eh, una de las respuestas frente a este olvido ha sido la necesidad de hablar de una reforma política que coadyuve a que esa distribución de poder que existe en un Estado, esta organización de poder mejore. Y en los últimos años hemos visto que se han aprobado una serie de reformas en el marco de la reforma política. Una de estas ha sido en el marco de, por ejemplo, la democratización y el fortalecimiento de los partidos políticos. Hubo una serie de modificaciones que se han dado al respecto. También hubo la idea del retorno a la bicameralidad de una manera para fomentar que exista una mayor deliberación en la toma de decisiones en el Parlamento, que exista una mejor relación también en el marco del Ejecutivo, resguardando de una manera esta distribución de poder y esta relación entre ambos en relación a los mecanismos de control político, entre otros aspectos, ¿no? Muchos de estos aspectos no todavía no han sido eh, modificados por una serie de razones, que también existen ciertas críticas a cómo es que existen ciertos actores políticos que quieren modificar aspectos que en verdad podrían lesionar también esta limitación y esta organización de poder, ¿no? Como es el balance entre poderes. Entonces, vemos que esto también actualmente, este es un tema reciente, es un tema que queda pendiente y que va a ser muy importante que nosotros como ciudadanos también estemos atentos qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere modificar en el marco de nuestro Estado en relación a esta distribución, limitación de poder, para evitar que los órganos tengan más poder que otros, ¿no? Generar ese balance entre poderes. Y esto es uno de los principios más importantes en un Estado también, ¿no? En relación a la separación de poderes, viene consigo en relación al balance entre poderes, ¿no? Y bueno, es por eso que es necesario tener en cuenta cuáles son las reformas que actualmente se vienen discutiendo. Se ha aprobado actualmente en relación a la limitación de la ocasión de confianza mediante una ley de interpretación, aspecto que debería darse a través de una reforma constitucional, entre otros aspectos que lamentablemente requieren bastante voluntad política para hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, sí, vemos que al menos en los últimos años esta parte orgánica de la Constitución ha sido olvidada, esta parte orgánica ha sido descuidada de algún modo, y eso ha generado que, bueno, ha sido uno de los factores que ha generado que estemos en, bueno, hayamos pasado periodos de crisis política bastante fuertes, ¿no? Entonces, este es uno de los aspectos que es necesario también tenerlos en cuenta, porque luego vamos a analizar en torno a los casos más emblemáticos en el marco del proceso competencial. Y bueno, justamente para garantizar, resguardar ese Estado constitucional de derecho en el Perú, resguarda estas dos características, que es la tutela de derechos y la supremacía de la Constitución, vemos que se han incorporado procesos constitucionales, ¿no? Los procesos constitucionales son de dos tipos, de acuerdo a lo que se intenta garantizar, lo que se trata de resguardar en un Estado, ¿no? Los tipos son la tutela de los derechos y por otro lado la supremacía normativa de la Constitución. ¿Cuáles son los procesos constitucionales de tutela de derechos? Bueno, el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, que resguarda la libertad y seguridad personal y los derechos conexos, el proceso de habeas data, que resguarda el acceso a la información pública, la autodeterminación informativa, el proceso de cumplimiento, que bueno, existen ciertas discrepancias en relación si podemos considerar un proceso constitucional o no el proceso de cumplimiento, pero bueno, al menos como ha sido retratado en nuestro Código Procesal Constitucional y la Constitución, bueno, es considerado como un proceso constitucional, ¿no? Que más que todo ah, hace cumplir actos y resoluciones administrativas.
Y bueno, por otro lado tenemos los procesos de supremacía de la Constitución, ¿no? La supremacía normativa de la Constitución. En estos procesos, a diferencia, por ejemplo, de los procesos de tutela de derechos fundamentales, en estos cada uno va a tener su instancia única, ¿no? Digamos, en el caso del proceso de inconstitucionalidad, tan solo se ve en el marco del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial no tiene competencia alguna para resolver casos de proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Se ha dado un fuero especial eh, en relación a los procesos de inconstitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué se ve en estos procesos? Bueno, más que todo, se resguarda que normas de rango legal no contravengan a la Constitución. Asimismo está el proceso de adopción popular, que intenta proteger que normas de rango infralegal eh, no contravengan la Constitución. En caso contrario al proceso de inconstitucionalidad, cuando hablemos del proceso de acción popular, vemos que la instancia donde se ven estos procesos no es el Tribunal Constitucional, sino el Poder Judicial, no solo el Poder Judicial. Estos procesos no llegan al Tribunal Constitucional, como si ocurre, por ejemplo, en el marco de la tutela de los derechos a través del recurso de agravio constitucional, ¿no? Es ciertos supuestos de que estos procesos que inician el Poder Judicial lleguen al Tribunal Constitucional, pero no en el caso de los procesos de supremacía de la Constitución, que, por ejemplo, en el caso de la acción popular, no llega al Tribunal Constitucional. Y finalmente, y el proceso que hoy día veremos es en el marco del proceso competencial, que intenta resguardar de algún modo, más que todo, ver los conflictos de atribuciones o competencias entre poderes y órganos constitucionales, ¿no? Este proceso competencial se ve directamente en el Tribunal Constitucional. No llega o no inicia en el Poder Judicial, sino que tiene la instancia única, que es el Tribunal Constitucional. Ahí nace el proceso y ahí termina con la decisión. Y los efectos que vamos a ver posteriormente también son erga omnes, tiene secretarios generales y calidad de cosa juzgada. Y bueno, empecemos con el proceso competencial, ¿no? Este proceso se encuentra retratado en el artículo 202 de la Constitución, que señala lo siguiente, ¿no? Corresponde al Tribunal Constitucional conocer con los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley, ¿no? Entonces, más que todo, ya vamos a ver por partes en torno a este proceso, pero tener una idea general que más que todo ve conflictos que se generan, ya sea por competencia o atribuciones, entre órganos del Estado, poderes del Estado, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de este proceso constitucional? Más que todo, velar por el respeto de la distribución de competencias estatales previstas en la Constitución, de modo que garantiza más que todo el principio de supremacía de la Constitución, como vimos, e indirectamente también garantiza la continuidad de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces vemos que, eh, por ejemplo, en el marco de los procesos constitucionales, vemos dos etapas, ¿no? La tutela de derecho y la supremacía de la Constitución, que se intenta resguardar con el proceso competencial, más que todo la supremacía de la Constitución, resguardando que las atribuciones, competencias conferidas por el texto constitucional, ya sea de manera directa o indirecta, sean respetados, ¿no? Eso es más que todo la finalidad del proceso, la supremacía de la Constitución, respetando qué es lo que ha asignado la Constitución a cada órgano del Estado. Entonces, de una manera, este proceso constitucional, de manera, garantiza más que todo la supremacía de la Constitución y de manera indirecta también garantiza la continuidad de un Estado constitucional de derecho. Vemos que las principales características de un Estado constitucional de derecho se basan en la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos, ¿no? Este más que todo proceso se enmarca en garantizar la supremacía de la Constitución. Entonces, tenemos que, en primer término, es un proceso constitucional porque se encuentra retratado expresamente en la Constitución y su finalidad es respetar lo que la Constitución
ha determinado en relación a asignación de competencias y atribuciones entre órganos del Estado, ¿no? Entonces, este es un primer acercamiento que tenemos del proceso competencial. Bueno, uno de los aspectos a tener en cuenta cuando hablamos del proceso competencial es que es necesario tener en consideración que en un Estado constitucional de derecho, uno de los principales pilares es la separación de poderes, ¿no? Y esta separación de poderes también trae consigo el balance entre poderes. Entonces, ya hemos mencionado que una de las principales características de nuestro Estado constitucional de derecho es que el poder no se encuentra concentrado. Por el contrario, el poder se encuentra dividido, distribuido entre órganos del Estado, ¿no? Entonces, por eso es uno de los pilares esenciales esta distribución de poder, que el poder no esté en una sola persona, que no se encuentre en un solo órgano, sino que se genere esa división de poder y que exista un balance. Muchas veces, por ejemplo, y últimamente hemos visto cómo es que la balanza se trata de inclinar de un lado, lo que genera claramente un problema en torno a este principio de división y balance entre poderes, ¿no? Porque eso es una característica bastante importante, más que todo en nuestra democracia. Entonces, si la balanza se inclina a un lado, entonces vemos que ya no existe esta limitación del poder de la manera que lo entendemos ahora, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué es lo que tratan de hacer los actores políticos actualmente, ¿no? Entonces, la balanza no se tiene que inclinar a un lado, por el contrario, tiene que existir ese balance que es una de las características de esta separación de poderes, ¿no? Justamente cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho, vemos que el poder no se encuentra concentrado en un órgano, sino que el poder se encuentra distribuido. Y esa es una de las características más importantes, ¿no? Entonces, esta división de poderes también genera que de una manera existan discrepancias y conflictos entre las entidades, entre los órganos del Estado. Entonces, es por eso que la Constitución, ya sea de manera directa o indirecta, trata de distribuir qué competencia va a tener cada uno de estos órganos del Estado o estos poderes del Estado. Entonces, muchas veces van a existir conflictos porque vamos a ver ya la tipología de conflictos que se puede dar en el marco de un conflicto competencial, pero por ejemplo existen conflictos en relación a que un órgano determina de que es una competencia X y un otro órgano determina que tiene la misma competencia o que esa competencia X, ninguno de los dos órganos consideran que es su competencia, ¿no? Ninguno de los órganos se las atribuye, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué se generan estas competencias? Bueno, principalmente porque el texto constitucional nunca va a ser tan preciso, ¿no? Siempre va a ser un poco más genérico y muchas de esas atribuciones no se encuentran contempladas expresamente qué es lo que tiene que hacer cada órgano. Entonces, si bien es cierto, existen leyes de desarrollo constitucional, como son las leyes orgánicas, la ley de bases, entre otras. Sin embargo, muchas veces esas competencias también surge conflicto en relación a qué le toca a cada órgano, ¿no? Entonces pueden surgir nuevos supuestos que no se encontraban previamente contemplados y ahí existe un conflicto. Y bueno, justamente en el marco de estos conflictos que existen entre poderes, se ha determinado que esté presente este proceso constitucional en nuestro Estado, ¿no? El proceso de conflicto competencial que va a ser finalmente el Tribunal Constitucional que dirima este conflicto, ¿no? Entonces vemos que también desde la propia Constitución se le concede una competencia bastante importante al Tribunal Constitucional de resolver los conflictos de competencia de los demás órganos, ¿no? Entonces, este es un aspecto que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y más que todo, se trata de resguardar lo que ha sido conferido en la Constitución. ¿Y quién es el intérprete último de la Constitución? Bueno, es el Tribunal Constitucional en nuestro estado, ¿no? Porque en otros estados muchas veces el Tribunal Constitucional es parte del Poder Judicial,
En nuestro caso, el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo y esta competencia de dirimir esos conflictos que se generen entre órganos constitucionales o poderes del Estado es el Tribunal Constitucional. Entonces, más que todo, para que un Estado funcione de manera correcta en relación a esta división de poderes y este balance, no debe existir una superposición de competencia de atribuciones o una negativa a cumplirlas, ¿no? Entonces, muchas veces vemos y se han dado casos de una superposición de competencias en relación a que más de un órgano se atribuye una competencia o por el contrario existen omisiones que ninguno de los órganos determina qué es determinada competencia, ¿no? Y eso puede generar problemas para, bueno, en general, ¿no? Para la democracia, para las personas, para la garantía de derechos, dependiendo de qué es lo que la competencia que se está dejando de cumplir o se está cumpliendo por dos órganos en relación a la superposición. Estos son los tipos de conflictos más comunes, pero ya vamos a ver que existen también otro tipo de eh, conflictos que se pueden dar en el marco de un conflicto competencial. Y estos, más que todo, esos otros tipos de conflictos que se pueden dar en el marco del conflicto competencial han sido desarrollados no mediante una ley, sino han sido desarrollados jurisprudencialmente a través de las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, vemos en primer término que uno de los aspectos trascendentales que está justamente detrás de esta finalidad del proceso competencial se basa en la división de poderes y cómo es que esta división de poderes también va a ocasionar que en determinadas ocasiones exista conflictos, conflictos que finalmente la Constitución, el constituyente ha dado la atribución de, de solucionar estos conflictos al órgano constitucional, que en nuestro Estado constitucional de derecho está en manos del Tribunal Constitucional como órgano autónomo, ¿no? Entonces, este es un primer acercamiento que tenemos del conflicto competencial. Y bueno, para tener en cuenta también en relación al objeto del proceso competencial, es necesario considerar y tener presentes que lo que señala el artículo 43, ¿no? El artículo 43 de nuestra Constitución establece que nuestro Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Esto para mí es uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, ¿no? Porque se señala el principio de separación de poderes, señala que estamos en un estado unitario, pero representativo y, lo más importante, descentralizado, ¿no? Entonces, ¿qué abordamos cuando hablamos de un estado descentralizado? Entonces, para ello es necesario tener en cuenta que un estado unitario puede tomar diferentes formas. Puede ser un estado unitario centralizado, un estado unitario desconcentrado y un estado unitario descentralizado, que es lo que actualmente tenemos, ¿no? Existe también otro tipo de estados, pueden ser los estados federales, y estados de una manera, un punto intermedio entre estados federales y estado unitario, como son los que ocurren con las comunidades autónomas en el caso de España, ¿no? Cuando hablamos de estado unitario, hablamos de una sola unidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de estados federales, vemos que cada unidad tiene un poder en específico, como por ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Cada estado, por ejemplo, tiene se da sus propias normativas, entre otros, existe un poder central, claramente, pero las unidades tienen una mayor autonomía, que es lo diferente, por ejemplo, en el marco de un estado unitario, que en el estado unitario tenemos, como menciona el mismo nombre, una unidad. Las unidades no van a tener una verdadera autonomía como se entiende en el marco del Estado federal, ¿no? Entonces, para determinar cuando un Estado es unitario o federal, bueno, eso también depende mucho en relación a la historia de cada estado, ¿no? Por ejemplo, en el marco de Estados Unidos hemos visto que siempre los estados han tenido una autonomía bastante fuerte y eso ha generado que se forme un estado federal. Eh,
En el marco de Perú, vemos que siempre ha habido más que todo como una unidad, aunque hubo ciertos intentos para de una manera tener un punto medio, no un estado verdaderamente federal, sino un punto medio como más o menos tiene en ciertos países de la región, o un punto medio, algo parecido en relación a las comunidades autónomas, ¿no? Actualmente también en el marco justamente de una nueva constitución, entre otros aspectos, han surgido nuevamente el debate en torno a si debemos conservar un Estado unitario o darle más autonomía a, por ejemplo, las regiones, entre otros, ¿no? El debate siempre está abierto, pero es necesario tener en cuenta varios factores que determinan cuándo es un Estado requiere que sea un Estado unitario, cuando requiere cuáles son las ventajas o desventajas de un Estado federal o una idea intermedia de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, en principio, nuestro artículo 43 señala que tenemos un Estado unitario. Entonces, este Estado unitario, como mencionamos, puede tener tres formas. El centralizado se basa principalmente en que todas las funciones y atribuciones del país son concentradas en un centro de poder. Entonces, hay diversos países que actualmente tienen este modelo de Estado unitario centralizado, donde en verdad no existe un despliegue o no se ha otorgado competencia, mayor autonomía a otras unidades, ¿no? Todo, más que todo, están concentradas en un centro. Eh, Cuando hablamos de desconcentración, a diferencia de descentralización, en este caso hablamos de instituciones locales que no gozan de una verdadera autonomía, ¿no? Más que todo, en este caso es necesario tener en cuenta la diferencia entre delegación y la diferencia entre transferencia. Cuando hablamos de delegación, y para poner un ejemplo, para entenderlo más fácilmente, es por ejemplo las entidades bancarias, ¿no? Las entidades bancarias tienen un centro. Este centro de las entidades bancarias también tiene sus filiales, ¿no? Vemos que en diversas regiones del país, vemos, por ejemplo, el BBVA, el BCP, entre otros, tienen sus pequeñas filiales en las regiones. Entonces, estas filiales van a tener de una manera eh, una, van a tener funciones esenciales, claramente, porque están más allegadas al público. Se necesita que, si todos estuvieran en un centro, sería muy difícil que lleguen a determinadas regiones, entre otros aspectos, que tengan en cuenta cuáles son los intereses de cada región, entre otros aspectos, pero no hay una verdadera transferencia de funciones, ¿no? Se le delega ciertas funciones, pero siempre va a depender del centro. Entonces, eso es lo que pasa en los estados unitarios desconcentrados. Siempre va a haber una delegación de funciones. Yo soy el titular de esta determinada competencia o atribución, pero yo te delego esta atribución, ¿no? Pero yo siempre voy a ser el titular. Entonces, esta es la característica de un Estado unitario desconcentrado. Caso contrario, nos evocamos en el marco del Estado unitario descentralizado. En el caso del Estado descentralizado, hablamos de una transferencia de poder. No solo hablamos de una delegación. La titularidad ya no va a recaer en mí, sino va a recaer en el órgano que yo le estoy transfiriendo. Entonces, es por eso que estas instituciones, estas unidades, gozan de una mayor autonomía, ¿no? Esta autonomía puede darse de diferentes formas, ¿no? Autonomía financiera, territorial, entre otros aspectos. Entonces, es necesario tener en cuenta estas diferencias entre delegación, que da en el marco de un Estado unitario desconcentrado, y otra idea se basa en el Estado unitario descentralizado, que es la transferencia. Y es por eso cuando ya vamos a ver ciertas cifras, que más que todo los procesos que llegan al Tribunal Constitucional en el marco de conflicto de competencias se da en el marco de los gobiernos regionales, municipales, en relación al gobierno central, porque no estamos hablando de una sola delegación, ¿no? Donde la titularidad de la competencia recae, por ejemplo, en el gobierno central, sino por el contrario, estamos hablando de una transferencia. Y es por eso que estos órganos gozan de autonomía, gozan de cierta autonomía, al menos, ¿no? Bueno, no corresponde quizás en esta ponencia abordar el tema de la crisis de la descentralización,
porque ya eso es un tema bastante complejo, pero sí mencionar de que lamentablemente en el Perú, si bien es cierto, tenemos un Estado descentralizado, pero en la práctica más que todo se ha visto como un Estado desconcentrado, ¿no? Si bien es cierto, esto puede ser producto de una serie de factores en torno a por qué, por ejemplo, los gobiernos regionales o municipales no gozan de una verdadera autonomía, como se supone que deberían tenerla a tener al ser un Estado descentralizado, eh, una mayor autonomía al menos, pero vemos en la práctica que muchas veces siempre se trata de depender del Estado central, ¿no? Perdón, del gobierno central. Entonces, existe una crisis, esta crisis de la descentralización que ha generado, y bueno, eso ha generado que las brechas, más que todo, se sigan, eh, se sigan ampliando más que reduciendo. Entonces, este es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta, que lamentablemente en el Perú existe una crisis de la descentralización. Y esto es producto de una serie de temas, factores que también es necesario considerarlos. Pero bueno, en teoría, y haciendo una síntesis de lo mencionado hasta el momento, vemos que eh, es necesario resguardar el principio de separación de poderes y balance entre los mismos. Este principio es más que todo un mecanismo para la legitimidad de un Estado democrático. Vemos que el poder en un Estado democrático no es concentrado, sino más que todo está distribuido entre diversas unidades, gobiernos, perdón, más que todo están distribuidos en órganos constitucionales o poderes, pero vemos que nuestro Estado tiene estas características, ¿no? Es unitario, representativo y descentralizado. Y más que todo, se organiza en relación a este principio de separación de poderes y balance entre los mismos. Y es por eso que uno de los fundamentos del proceso de conflicto competencial se basa en la garantía del principio de separación de poderes y el balance entre los mismos. Ahora bien, esto es un resumen que lo saqué del manual que realizó el Centro de Estudios Constitucionales del TC en relación a los procesos competenciales. Y vemos este pequeño esquema de cómo más que todo se distribuye nuestro Estado, ¿no? Aquí hay algunas precisiones también a tener en cuenta porque hay cosas que han cambiado en los últimos años, pero en general vemos que, por ejemplo, ya no existe el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora existe la Junta Nacional de Justicia. Y bueno, este más que todo este gráfico es del 2016, entonces, pero ya nos da una idea más que todo de cómo se distribuye nuestro Estado, ¿no? Vemos un gobierno nacional, un gobierno regional y gobiernos locales. Y bueno, tenemos también organismos constitucionales autónomos, como son el Tribunal Constitucional, perdón, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el DCR, entre otros, ¿no? Que van a gozar de autonomía. Entonces, para tener en cuenta también, más que todo como un alcance general, que el proceso competencial fue incorporado en el Perú a través de la Constitución de 1993. En teoría es un proceso nuevo. La finalidad se basa en la garantía del principio de separación de poderes y hemos visto, y bueno, el Tribunal Constitucional tiene una vasta jurisprudencia de cómo entender al proceso competencial. Hemos visto que también en los últimos años ya no se va a tener en cuenta tan solo el conflicto competencial como ha sido evaluado o ha tenido en cuenta clásicamente en relación a los conflictos positivos y negativos que ya vamos a ver, sino que también han surgido nuevos tipos de conflictos competenciales, ¿no? Y esto ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Y ahora bien, también el tribunal ha hecho énfasis de que si bien es cierto, en el Perú existe esta separación de poderes, esta división entre poderes, sin embargo, esta división no es tajante, sino por el contrario, siempre va a haber una cooperación y un balance entre los mismos. Y es por eso que es necesario buscar un balance que siempre estos órganos constitucionales, estos poderes van a tener una cooperación, siempre van a tener que muchas veces trabajar en conjunto para poder cumplir sus propias competencias. Entonces, si bien es cierto, cada uno tiene sus propias atribuciones, pero no son entendidas de manera
que no va a haber un tipo de cooperación o van a actuar tan solo en base a sus competencias, sino muchas veces se va a tener que abordar las propias competencias en relación a otros poderes del Estado, las competencias de otros poderes del Estado, de otros órganos. Y siempre es una de las características más importantes en nuestro Estado, la cooperación. Y esto es un aspecto que realmente ha faltado bastante. Garantizar, resguardar también en relación a nuestro Estado, y eso ha generado que se den crisis políticas, ¿no? Entonces, el tribunal ha enfatizado este aspecto, que esta separación de poderes no es una separación tajante, sino por el contrario, que es necesario la confluencia de la cooperación y el balance entre los mismos. Entonces, esto también es un aspecto a tener en cuenta, que muchas veces también surgen en estos conflictos, más que todo, porque es necesario una actitud, una confluencia de entre las competencias de los órganos, ¿no? Y eso va a generar claramente que existan conflictos. Y bueno, y justamente para ello está el proceso competencial, ese proceso constitucional que se ve en el Tribunal Constitucional. Y bueno, mostrando algunas cifras, vemos que el conflicto competencial, en verdad, desde el 1995, tan solo, hasta la fecha, tan solo hubo 133 procesos. Bueno, se han publicado 129, existen algunos que todavía no se han resuelto, que son los últimos que han ingresado en la actualidad. Por ejemplo, existen, en el 2021 se han presentado seis procesos competenciales, y bueno, ya se han publicado cinco, uno todavía queda por resolver, ¿no? Hasta la fecha. Estas gráficas nos muestran claramente que no son muchos los casos de conflicto competencial. De hecho, en ciertos años donde solo se presentó un proceso de conflicto competencial, que fue en el año 2017. Hubo unos años donde hubo mayores procesos presentados, mayores demandas presentadas en relación a los procesos competenciales, como el 2003 o el 2009. Pero en general vemos que las cifras son bastante menores, ¿no? A diferencia de otros procesos, como por ejemplo el proceso de amparo, que vemos que existe una gran carga procesal en relación a ello. Y bueno, ahora con las modificaciones que se han dado al nuevo Código Procesal Constitucional, vamos a ver de que eso sí va a generar un gran problema en relación a la carga procesal de los jueces, y también un gran problema para nosotros los justiciables, ¿no? Que más que todo pedimos una tutela efectiva, ¿no? Una efectiva que se dé en el tiempo determinado. Entonces vemos que eso es un problema que se va a dar en otros procesos, pero al menos en el caso del el proceso de conflicto competencial, vemos que las cifras no son muy altas. De hecho las cifras son bastante reducidas a comparación de otros procesos, pero vemos que más que todo se ha mantenido, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto, las cifras de los procesos que se han abordado de conflicto competencial son bajas, pero vemos que algunos de estos han tenido una significación bastante importante para la garantía de nuestro Estado, que más que todo se han dado en los últimos años, ¿no? En relación a las crisis políticas. Y bueno, ¿cómo se determina el examen constitucional de competencias, no? En primer lugar, se tiene que definir la competencia. ¿Qué es lo que se está vulnerando? ¿Qué es la competencia que se está vulnerando, o qué es lo que no se quiere cumplir? ¿Qué competencia no se quiere cumplir, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, en primer lugar, se tiene que definir esta competencia. Esta competencia puede estar de manera explícita a través de normas, eh, o puede estar de manera implícita también, ¿no? Entonces, y es por eso que el Tribunal Constitucional muchas veces bueno, tiene la tarea también de interpretar las normas. Entonces, estas competencias, como mencionados, pueden ser atribuidas directamente a la Constitución, o pueden ser atribuidas indirectamente a través de leyes de desarrollo constitucional, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son algunas de bueno, lo que se denomina el bloque de constitucionalidad que abordamos con ello. Pero bueno, en primer lugar, en este examen de constitucional de competencia tenemos un primer punto, que se define las competencias. En segundo lugar, se debe establecer su ejercicio. Entonces, ¿cuál es la atribución
En segundo lugar, cuál es el ejercicio, qué actividades, qué eh, despliegue de actividades necesitan cumplirse para cumplir esta competencia, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, se tiene que tener en cuenta la interrelación que existe entre las competencias de cada entidad, ¿no? Entonces, como hemos visto, uno de los principales aspectos del principio de separación de poderes también se basa en la cooperación. Y esta cooperación es muy necesaria para muchas veces cumplir las propias competencias de un órgano. Entonces, eso también va a generar tipos de conflicto diferentes que han sido más que todo plasmados por la jurisprudencia del TC, pero esto es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? La interrelación. Y bueno, esa interrelación va a generar muchas veces conflicto y es por eso que depende del Tribunal Constitucional generar un examen en relación a las competencias, ¿no? Entonces, esos son los tres pasos. Y bueno, el conflicto competencial principalmente tiene dos elementos, elementos básicos para que pueda ser admisible, que pueda ser el conflicto procedente, ¿no? Eh, Tiene que haber un elemento subjetivo y un elemento objetivo. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de un elemento subjetivo? Que los sujetos involucrados en el conflicto deban contar con legitimidad para obrar, ¿no? Entonces, el Código Procesal Constitucional señala cuáles son los sujetos legitimados para actuar en un proceso competencial y un elemento objetivo se basa en la materia, ¿no? Se señala que la materia del conflicto debe tener una dimensión constitucional, es decir, deberá tratarse de competencias o atribuciones derivadas de la Constitución. Esto es un aspecto también bastante importante, ¿no? No es cualquier atribución, no es cualquier competencia, sino que esta materia, que va a ser, para la redundancia, materia del conflicto, tenga una dimensión constitucional, es decir, que derive directamente o indirectamente de la Constitución. Entonces, siempre cuando llega una demanda en el marco del proceso competencial, el Tribunal Constitucional en el auto admisorio analiza estos dos elementos, ¿no? El elemento subjetivo, si estamos frente a sujetos que se encuentran legitimados para poder interponer la demanda competencial, y también si estamos frente a un elemento objetivo, es decir, si la materia del conflicto si tiene esta dimensión constitucional, ¿no? Entonces, justamente ha surgido también ciertos debates en relación, más que todo en relación al elemento subjetivo en torno a los últimos casos que han ocurrido, ¿no? Uno de estos casos se ha dado en el marco de eh, un conflicto competencial que ha sido presentado en el caso de la disolución parlamentaria por el presidente de la comisión, bueno, en su calidad de presidente del Congreso, pero el Congreso había sido disuelto, ¿no? Entonces, quedaba la duda en ese caso si se cumplía con este elementos subjetivos, ¿no? Entonces, sí, este es un aspecto que siempre el Tribunal Constitucional va a tener que analizar al inicio, apenas ingrese la demanda para hacer el auto admisorio, se tiene que analizar esos dos elementos. Y bueno, ¿cuál es el parámetro de control, no? Vemos que puede ser directamente la Constitución o puede ser el bloque de constitucionalidad, ¿no? Cuando hablemos de parámetro de control nos referimos desde dónde, cómo se debe hacer este control, ¿no? ¿Cuáles van a ser los elementos que va a utilizar el Tribunal Constitucional para realizar el control de constitucionalidad en el marco del conflicto? Entonces, tenemos el parámetro de control que es la Constitución, que puede ser atribuciones, como mencionamos, directamente relacionadas o directamente conferidas por la Constitución, o podemos estar frente también a casos en donde se utilice el bloque de constitucionalidad. ¿Qué nos referimos con más que todo bloque de constitucionalidad? Son normas de desarrollo constitucional, ¿no? Como hemos mencionado, una de las características de los textos constitucionales se basa en que no siempre van a ser precisos, no siempre van a tener de manera exacta qué es lo que se regula, ¿no? Entonces, muchas veces requieren que exista un mayor desarrollo y es por eso de que
existen las normas de desarrollo constitucional, que más que todo son las leyes orgánicas. Eh, Estas leyes de desarrollo constitucional determinan o precisan más que todo lo que se señala en el texto constitucional, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el marco del Congreso de la República, por ejemplo, tiene ciertas atribuciones en el marco de la producción normativa, la producción legislativa, representativa, de control político, entre otras. Pero finalmente, donde se desarrolla cada uno de estos aspectos es más que todo en el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso es la ley orgánica del Poder Legislativo. Entonces, de igual manera, por ejemplo, en el marco de las atribuciones de los gobiernos regionales, municipales, estos también se encuentran contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la Ley Orgánica, perdón, en la Ley de Bases de Descentralización, se encuentran contempladas cuáles van a ser esas atribuciones más que todo territoriales, funcionales, entre otros, de estos órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Entonces, vemos que muchas veces no se va, el artículo constitucional no va a ser suficiente, sino se va a requerir el hacer, tener en cuenta más que todo el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de normas pueden convertirse en bloque de constitucionalidad, no solo en el marco del conflicto competencial, sino en general, más que todo también en los procesos de control abstracto, como es los procesos de inconstitucionalidad o los procesos de acción popular? Son, por ejemplo, los procedimientos de producción normativa. En ese caso, más que todo, hacemos hincapié en el marco del reglamento del Congreso, regulación de un contenido materialmente constitucional y asimismo la determinación de competencias o límites de las competencias de distintos órganos constitucionales, ¿no? Esto es un aspecto que más que todo compete en el marco del conflicto competencial, que estas normas de bloque de constitucionalidad muchas veces determinan, precisan cuáles son los límites, cuáles son los alcances de estas atribuciones que han sido conferidas quizás indirectamente por la Constitución, ¿no? Entonces vemos que este es el parámetro de control, no siempre van a ser atribuciones que directamente provengan de la Constitución, sino que de manera, tomando en cuenta las leyes de desarrollo constitucional, podemos tener en cuenta la vulneración a la Constitución de manera indirecta a través del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y bueno, el artículo 109 del nuevo Código Procesal Constitucional, que antes era el artículo 110, señala que el conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior, es decir, el 108, que regula el tema de conflicto competencial, adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confían a otro, ¿no? Entonces vemos cuáles son las pretensiones y aquí ya señala cuál sería el aspecto del conflicto, ¿no? Entonces aquí vemos y bueno, se señala expresamente en el marco del nuevo Código Procesal Constitucional. Bueno, ese artículo ya estaba regulado previamente, pero era otro el número, el 110. Bueno, se señala que más que todo, que el conflicto se produce más que todo cuando se adopta decisiones o se rehúye deliberadamente de estas, ¿no? Entonces, este es un tipo de conflicto de manera llamado típico, más que todo denominado así por el doctor Abad, ¿no? ¿Por qué típico? Más que todo porque son los más comunes, los que ocurren de manera más común, ¿no? Cuando ocurre en relación a si más de dos órganos se atribuyen determinada competencia, o por el contrario, si existe la parte negativa, el conflicto competencial de carácter negativo, que ninguno de los órganos señala que es su competencia determinada acción, ¿no? Entonces, esto es uno de los, al menos de los conflictos más típicos en el marco de este proceso constitucional que tenemos, que se basa principalmente en ambos, ¿no? Pero vemos que en la práctica, bueno, más que todo a través de la jurisprudencia, hemos visto que van a surgir nuevos conflictos competenciales, nuevas formas de conflictos competenciales, y vamos a pasar justamente a eso. Pero más que todo, uno de los aspectos que
se hace señal, bueno, hace referencia en torno a ello es la diferencia entre competencia y atribución. Muchas veces lo decimos de manera sinónima y muchas veces no es necesario hacer una distinción entre los mismos, pero bueno, más que todo existe autores que señalan que sí se debe hacer esta distinción, ¿no? Competencia, más que todo, hace referencia a cuando existe, bueno, cuando se basan en diferentes niveles de gobierno. En cambio, atribución hace referencia a las funciones de poderes y órganos constitucionales, producto de la distribución del poder al interior de un único nivel de gobierno, ¿no? Entonces, esto es una diferencia que se hace, pero más que todo en la práctica bueno, al menos cotidianamente se suele hablar de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de competencia y atribución, pero existe esta precisión que muchos autores señalan que es necesario tenerla en cuenta, que competencia hablamos cuando estamos en diferentes de nivel de gobierno, y atribución cuando estamos en un único nivel de gobierno, pero estamos frente a funciones de los órganos dentro de este único nivel de gobierno, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que se hace. Pero bueno, pasamos a más que todo los tipos de proceso competencial. Y estos son uno de los principales aspectos a considerar, porque más que todo no se encuentran tratados, al menos de los dos primeros sí, en el marco del Código Procesal, pero más que todo los otros conflictos que más que todo se han dado en los últimos años, provienen más que todo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, empecemos con los tipos de conflictos que se puede dar en el marco de los conflictos competenciales, ¿no? Eh, en primer lugar, se encuentran aquellos donde tanto se asume o se niega competencias o atribuciones. Entonces, de acuerdo a ello, se va a determinar si son conflictos positivos o conflictos negativos. Cuando hablemos de conflictos positivos, bueno, cuando más de una entidad se considera competente para un determinado acto, una determinada decisión, entre otros aspectos. Cuando hablamos de un conflicto competencial negativo, más que todo cuando ninguna entidad se considera competente para ello. Entonces, como hemos visto, esos son dos de los principales, bueno, esos son los más clásicos, los más típicos y los que se encuentran retratados a través de el Código Procesal Constitucional, que esto es lo más común, al menos el tipo de conflicto que se genera más comúnmente, ¿no? Sobre todo en relación a los gobiernos a nivel subnacional. Entonces, vemos cuando más de uno se considera un conflicto positivo, más de uno se atribuye una determinada competencia o atribución, valga la redundancia, y en relación a los negativos que ninguno quiere asumir dicha competencia o atribución. Es en ese sentido de que se han dado diversos casos en relación a este primer tipo de conflictos competenciales. Bueno, cuando yo trabajé en la comisión del Tribunal Constitucional que veíamos justamente los procesos competenciales también, aparte de los conflictos de inconstitucionalidad, vemos que lo más común se han dado en relación a los gobiernos subnacionales, ¿no? Que, por ejemplo, la creación de una serie de universidades, la creación de ciertos centros, entre otros aspectos, se ha dado en el marco de estos conflictos típicos, ¿no? Muchas veces había una superposición de competencias y eran conflictos positivos, pero en otros casos también habían conflictos competenciales negativos, que ninguna entidad se consideraba la competente o el encargado de determinada acción. Entonces, sí, esto se ha dado en el marco más que todo del gobierno subnacional. Y bueno, eso es lo más común y es por eso que también se encuentra retratado en el Código Procesal Constitucional. Sin embargo, han surgido dos nuevos tipos de conflicto competencial. Está el conflicto por omisión de cumplimiento de acto debido
y el conflicto competencial por menoscabo de atribuciones. Este último, más que todo, cobra una especial importancia porque más que todo se han dado al menos los procesos competenciales que han tenido una mayor importancia, o bueno, una mayor, claro, importancia para nuestro Estado democrático, estabilidad democrática, que ha sido en el marco de la disolución parlamentaria y en el marco de la vacancia presidencial, se han dado más que todo en relación al menoscabo, ¿no? El menoscabo de atribuciones. Pero bueno, empezamos uno por uno. ¿Qué nos referimos a un conflicto por omisión de cumplimiento de acto debido? Principalmente cuando una entidad actúa desconociendo las competencias de otra, por lo que afecta las competencias o atribuciones de dicha otra entidad, ¿no? Entonces, aquí es necesario tener en cuenta que es una entidad la que no desconoce las competencias de la otra, perdón, que actúa desconociendo las competencias de la otra. Y esto va a afectar la efectividad de sus propias competencias, ¿no? Entonces, por eso se denomina omisión de cumplimiento de acto debido, ¿no? Entonces, eh, este es pues un conflicto que requiere claramente al menos en un nivel de cooperación bastante ligado, ¿no? En torno a estas dos entidades, que bueno, muchas de estas atribuciones pueden estar interrelacionadas. Y es por eso de que cuando se actúa desconociendo las competencias de las otras, también afecta a el cumplimiento de esa entidad de sus propias competencias, ¿no? Entonces, con eso nos hacemos referencia a la omisión de cumplimiento de acto debido. Cuando hablamos de conflicto por menoscabo de atribuciones, bueno, el tribunal ha hecho un hincapié en relación a este tipo de conflictos, sobre todo diferenciando tres tipos. Existe el conflicto por menoscabo en sentido estricto, el conflicto por menoscabo por interferencia y el tipo de menoscabo por omisión. Entonces, en líneas generales, ya vamos a ver cada una de estas, pero en líneas generales, cuando hablemos de un conflicto competencial por menoscabo, hacemos referencia a que una entidad ejerce su competencia o atribución y esto afecta al ámbito de las competencias o atribuciones de la otra entidad, ¿no? Entonces, aquí ya no hablamos de como por ejemplo en relación al otro tipo de proceso que yo actúo desconociendo tu competencia, sino en el caso del menoscabo es que yo actúo, yo ejerzo mi competencia, pero al ejercer mi competencia te va a afectar a la tuya. Entonces, hablemos justamente de un menoscabo. Y ese menoscabo puede tener diferentes formas de darse, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional a través de la sentencia C-2006 ha determinado cuáles son esos tipos de competencia, perdón, de conflicto competencial por menoscabo que se podrían generar. En primer lugar, nos encontramos en el conflicto competencial por menoscabo de sentido estricto. ¿Qué nos referimos con esto? Es que cada órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su competencia, ¿no? Se tiene establecido específicamente qué es lo que me compete hacer y qué es lo que no me compete hacer, ¿no? Pero principalmente qué es lo que me compete hacer. Sin embargo, uno de ellos lleva a cabo un uso indebido de esta competencia, un uso prohibido del ejercicio de esta competencia, lo que repercute en el ámbito del que es titular de otro órgano constitucional, ¿no? Entonces, en ese caso hablamos de un pleno conocimiento de mi competencia, qué es lo que debo hacer, pero hacemos un uso indebido de esa competencia que termina repercutiendo en las competencias del otro órgano. Entonces, este menoscabo por sentido estricto hace referencia más que todo a un uso indebido de mi competencia que termina afectando al otro. Justamente en el marco de la vacancia presidencial eh, se ha, eh, se ha mencionado se ha hecho alusión a este tipo de menoscabo, ¿no? El menoscabo en sentido estricto, en relación a que, por ejemplo, en el marco de la vacancia presidencial, el Congreso de la República conocía su competencia en relación a otorgar o no
bueno, aprobar o no la vacancia, la moción de vacancia, pero ha hecho un uso indebido porque, por ejemplo, en ese caso se alegaba que no correspondía, ¿no? Y eso ha terminado repercutiendo en las competencias del otro poder del Estado, que era el poder ejecutivo, que finalmente ha generado que el presidente ya no, la vacancia del presidente, ¿no? De esa época. Entonces, eso es más que todo lo que se ha alegado en el marco del proceso competencial de vacancia presidencial. Ya lo vamos a hacer con un poquito más de precisión al final, pero eso es un primer término a que nos referimos con un conflicto competencial por menoscabo, ¿no? Que se conoce perfectamente cuál es mi competencia. Sin embargo, hubo un uso indebido eh, o prohibido del ejercicio de esta competencia y finalmente termina afectando las competencias del otro poder. Asimismo, existe el eh, conflicto por menoscabo de interferencia. ¿Qué hacemos referencia a este tipo de conflicto, ¿no? Que principalmente la competencia de los órganos constitucionales están enlazadas, ¿no? Están interrelacionadas hasta el punto que no pueden ejercer la suya si no tienen la cooperación y la actuación de la competencia que le pertenece al otro. Entonces, hemos visto, y esto es uno de los aspectos a tener en cuenta, porque si bien es cierto, el Tribunal Constitucional ha mencionado que la separación no es tajante. Vemos casos donde más que todo existe una cooperación bastante, o bueno, la relación es bastante enlazada y es por eso de que puede generar que también repercuta en el ejercicio de la competencia de un órgano, ¿no? Por más que estamos hablando de una serie, un tipo de autonomía, que estamos hablando de titularidad de un órgano o de otro órgano, pero justamente esta interrelación hace que puedan generar conflictos que no, hasta tal punto que no me permita efectuar mi propia competencia o mi atribución porque me está afectando, porque el otro órgano no está ejerciendo la suya. Entonces, esto es uno de los aspectos a considerar, sobre todo cuando hablamos del principio de separación de poderes, ¿no? Porque muchas veces se considera esa separación de manera tajante, se considera de que cada órgano pues, tiene que velar por sí mismo, pero muchas veces vemos que esto no es así, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que si bien es cierto, tiene cierta autonomía para determinadas funciones, sus funciones están marcadas, entre otros, pero la relación es muy importante que exista para poder cumplir las competencias cabalmente. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, el caso, bueno, no un caso, sino en relación a la cooperación que existe entre las entidades del sistema electoral, ¿no? La OMPE, el RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, comparten muchas veces, no comparten funciones, sino en relación a que sus funciones van a ser necesarias para el cumplimiento de las funciones de los demás, ¿no? Por ejemplo, en el marco de el RENIEC, que es el que otorga el padrón electoral. Sin el padrón electoral, por ejemplo, la OMPE no podría desarrollar sus propias actividades en el proceso electoral, ¿no? Generar las boletas, entre otros. Y asimismo, lo que determina la OMPE, por ejemplo, en el caso del financiamiento político, si no se tiene un cabal cumplimiento de las funciones de la OMPE en relación al cumplimiento por ejemplo, del financiamiento político, puede repercutir también en las competencias del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cada uno de estos órganos son órganos autónomos que tienen funciones específicas en el proceso electoral, pero sus funciones están tan entrelazadas que si uno incumple, por ejemplo, el RENIEC no entrega el padrón electoral en el tiempo correspondiente, que es, bueno, es un año, el cierre del padrón, si no se entrega en el tiempo determinado, puede afectar también a las funciones que tiene la OMPE, ¿no? Para poder tener un desempeño en relación al proceso electoral.
Entonces, esto podría generarse, no ha habido un caso, al menos eh, yo no lo tengo en cuenta, no lo conozco, un caso en relación a que ha dado el marco del sistema electoral, de las entidades del sistema electoral, pero vemos que al menos en esos casos sí existe una relación bastante fuerte de cooperación, ¿no? Entonces, pueden surgir conflictos, claramente pueden surgir conflictos y eso podría dar pie a un proceso competencial por menoscabo de interferencia, ¿no? Y eso nos da más luces, es que esta separación de poderes no es tajante, sino por el contrario, esta separación de poderes también involucra un balance y esa relación de cooperación entre las entidades del Estado. Va a depender muchas veces de la función que se tome en cuenta, de la atribución para determinar a qué punto los órganos pueden tener esta cooperación, esta relación, pero siempre va a haber relación. En unos casos, unos más que otros, pero siempre va a haber relación. Y bueno, finalmente estamos frente al conflicto por menoscabo de omisión. En este caso, cuando hablamos de menoscabo de omisión, hacemos referencia a que uno de los órganos omite ejercer su competencia, produciéndose como consecuencia de ello una atrofia o imposibilidad de ejercicio de la competencia de otro órgano constitucional. Solo que en ese caso, esta omisión funcional no es condición indispensable para el ejercicio de la competencia o atribución del otro órgano constitucional, ¿no? Entonces, vemos que en este caso es muy similar al anterior en torno a que existe una relación entre competencias de diferentes órganos, pero en ese caso, a diferencia del otro, no es que exista una interrelación o esa relación de indispensabilidad, que sea súper indispensable, una condición indispensable para el cumplimiento de las propias atribuciones, ¿no? Entonces, vemos que el grado, más que todo, la diferencia en relación a ambos tipos de conflictos que se pueden dar, se da más que todo en relación a la fuerza de interrelación, ¿no? Entonces, primero hablamos de una condición indispensable para el cumplimiento de mi atribución, como pasa en los procesos electorales con estos tres órganos eh, que conforman el sistema electoral. Pero en el caso del menoscabo por omisión, si bien es cierto, es una relación y también fuerte, entrelazadas entre órganos, pero no es indispensable, ¿no? Entonces aquí lo más relevante es que el carácter de condición indispensable, ¿no? Para diferenciar entre ambas, ¿no? Entonces, hemos visto que en general, cuando hablemos de conflicto competencial por menoscabo, hacemos referencia a que mi actuación va a tener repercusiones en tu actuación, ¿no? Por más que seamos órganos autónomos, por más que seamos órganos que tengan sus propias funciones, sin embargo, nuestras funciones muchas veces van a estar entrelazadas, ¿no? Entonces, eh, al estar entrelazadas, a ver ese punto de cooperación, muchas veces tu actuación me puede perjudicar a mí. Y más que todo eso se trata, ese tipo, más que todo, bueno, lo denominado como conflicto típico, a diferencia de los conflictos típicos, que es cuando se desconoce la competencia o cuando existe una superposición de titularidad de la competencia. En el caso de menoscabo y de los otros dos puntos vistos anteriormente, es que, bueno, son nuevos tipos que han surgido en relación a los conflictos competenciales, ¿no? Pero uno de los más comunes también recientemente se ha dado en el marco del menoscabo de atribuciones. Y eso demuestra que la cooperación entre poderes es muy importante y es por eso de que muchas veces esta separación de poderes eh, no debe ser entendida de manera tajante, más que todo este ámbito y esta voluntad de cooperación siempre tiene que estar presente en diversos niveles de gobierno, en diversas entidades, entre otros aspectos, para evitar que se generen este tipo de conflictos que últimamente
vienen a ser también comunes, ¿no? En nuestro Estado constitucional de derecho. Entonces, suelo remarcar que bueno, que al menos la jurisprudencia ha permitido que estemos también frente, o nos ha desarrollado más que todo estas nuevas formas de conflicto en relación a justamente esta características del principio de separación de poderes, la cooperación entre los mismos y el balance entre estos, ¿no? Y bueno, ahora vemos algunos aspectos procesales en relación al conflicto competencial. En primer lugar, abordamos el tema de la legitimidad. La legitimación, no todos están legitimados para poder iniciar un proceso competencial, ¿no? Entonces, es a raíz del artículo 108 que señala quiénes son en sí los legitimados para poder iniciar un proceso competencial. Bueno, entonces se señala que los conflictos se pueden dar por competencias o atribuciones en relación a los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Entonces vemos que son los tres poderes del Estado, ¿no? Los órganos constitucionales, como vimos, el BCR, la Defensoría del Pueblo, las entidades del sistema electoral, el Tribunal Constitucional, entre otros, son órganos constitucionales, ¿no? Y más que todo, lo más recurrente se ha dado en el marco de los gobiernos subnacionales, en relación a los gobiernos regionales o municipales. Entonces, eh, ¿cuáles van a ser los supuestos que se pueden dar en relación a estos conflictos? En primer lugar, el Código Procesal Constitucional señala que es al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales. Eh, Esto también es algo bastante recurrente porque muchas veces ocurre en relación a muchos gobiernos regionales tienen o se plantean esta idea de titularidad en el marco de la descentralización, entre otros aspectos, pero en la práctica vemos que muchas veces todo recae en el gobierno nacional, ¿no? Entonces, muchas veces ahí surge el conflicto. Entonces, esa es una forma bastante recurrente de relacionar el poder ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales. También se puede dar conflicto entre dos o más gobiernos regionales, municipales o entre ellos. Entonces, sí, hubo también, al menos pude ver casos en relación a, por ejemplo, la limitación. Hubo un caso en relación a la creación de un centro poblado en una zona. Sin embargo, hubo justamente un proceso competencial en relación a que un gobierno eh, un gobierno subnacional señalaba de que no era competencia, que eso estaba dentro de su jurisdicción, y mientras el otro señalaba que no, que era su jurisdicción, ¿no? Entonces es un clásico ejemplo de un conflicto típico positivo que los dos consideran que tienen la competencia sobre determinada, determinado territorio, entre otros aspectos. Entonces, esto también es algo bastante recurrente, que el conflicto se dé entre eh, dos o más gobiernos regionales o municipales o entre ellos. Y bueno, asimismo puede surgir casos en relación a, a los poderes del Estado entre sí o cualquiera de los demás órganos constitucionales entre sí. Entonces, muchas veces, bueno, al más que todo se ha dado en el marco de estas em, este marco de este conflicto, estas crisis políticas, se han dado estos conflictos entre los poderes del Estado, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Entonces, también pueden surgir estos conflictos en relación a ciertas competencias. En estos casos se ha dado más que todo en relación al menoscabo, bueno, haciendo referencia a ese conflicto en relación al menoscabo, entre otros, ¿no? Em, Se señala también en este artículo 108, y este es un aspecto también importante, en que los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares, tratándose de entidades de composición colegiada,
la decisión requerirá contar la aprobación del respectivo pleno, ¿no? Entonces, esto era justamente uno de los puntos en conflicto, sobre todo en relación a la disolución parlamentaria, ¿no? Se tenía la duda si, en este caso Lechea, podría presentar una demanda competencial a nombre del Congreso de la República. Entonces, en ese caso hubo bastantes posiciones diferenciadas, ¿no? Pero finalmente el tribunal decidió admitir esa demanda, señalando más que todo por la necesidad de que ese conflicto se resuelva, ¿no? Entonces, sí, este es uno de los puntos más que todo que ha generado un cierto debate, unas posiciones contrapuestas en torno a esta legitimidad en relación a la titularidad que tenía en ese entonces Pedro Lechea. Y bueno, este es un gráfico en relación a las demandas presentadas. Esto me parece que está hasta el año 2016 eh, en relación a cuáles han sido más que todo la mayor cantidad de demandas presentadas en relación al sujeto legitimado. Y vemos que la mayoría se ha dado en relación a los gobiernos locales, ¿no? Es bastante recurrente que gobiernos locales interpongan demandas por una serie de temas. Eh, Ciertamente era, los temas que más se veían en el Tribunal Constitucional eran de los gobiernos locales. Asimismo, existen 12% de órganos constitucionales, de poderes 9% y gobiernos regionales un 7%. Entonces vemos que más que todos los gobiernos regionales eran la menor cantidad que existía. Y bueno, también es necesario tener en cuenta de que muchas veces se presentan proyectos, bueno, demandas, pero muchas son declaradas improcedentes porque, por ejemplo, no tienen este componente de legitimidad, ¿no? Hubo casos también que se presentó de una asociación, pero una asociación pues no es un poder del Estado, no es un órgano constitucional, no es un gobierno local, no es un gobierno regional, entonces no competía la presentación de esa demanda por parte de esta asociación civil privada, ¿no? No tenía sentido. Tampoco los particulares, nosotros como particulares, como civiles, no podríamos presentar una demanda competencial a nombre propio, ¿no? Siempre tiene que ser, por ejemplo, de representación del gobierno local, del gobierno regional, de un órgano constitucional, entre otros, nombre propio no compete, ¿no? Entonces, por eso en este artículo justamente se señala que se actúa a través de titulares, ¿no? Titulares porque finalmente quien está en el proceso, si bien es presentado por el titular, pero vemos que el proceso se relaciona a los gobiernos regionales, los poderes, los órganos constitucionales, ¿no? Y es por eso que un particular en nombre propio no podría presentar, o si no se tiene la titularidad de la entidad, tampoco se podría presentar, ¿no? Eh, y bueno, vemos que la legitimación tienen dos dimensiones, ¿no? Esta legitimidad en los procesos competenciales tienen dos dimensiones. Existe una dimensión vertical y una dimensión horizontal. ¿Qué hacemos referencia con una dimensión vertical? Eh, Más que todo, se basa en el principio de distribución territorial del poder. En este caso, la competencia que es reclamada por el Poder Ejecutivo con uno más de gobiernos regionales o municipales, uno de estos contra el mencionado poder o un gobierno local contra un regional, ¿no? Entonces, vemos que es de manera vertical debido porque tenemos el gobierno nacional, el gobierno de alcance nacional, el gobierno de alcance regional y finalmente el gobierno el gobierno local, ¿no? Entonces, vemos que justamente es vertical. Cuando hablamos de dimensión horizontal, nos referimos al principio de separación de poderes y de órganos constitucionales, que también incluye el conflicto de competencia entre órganos regionales entre sí o municipales entre sí, ¿no? Entonces, aquí hablamos de manera horizontal, no se encuentran
por ejemplo, el gobierno nacional, regional y local, sino en este caso hablamos horizontal, ¿no? Porque puede ser entre dos o más. eh, Puede darse, por ejemplo, ese conflicto entre órganos constitucionales que tienen la misma distribución, más que todo, eh, bueno, el mismo nivel en relación a las competencias y también en relación a los gobiernos regionales o municipales cuando se dan entre sí, ¿no? No existe aquí una distribución territorial, lo que ocurre sí en la dimensión vertical. Estas son dos dimensiones que se pueden dar en relación a los conflictos competenciales en torno a la legitimidad. Entonces, un aspecto también a tener en cuenta es cuando consideramos a un órgano autónomo, ¿no? Un órgano constitucionalmente autónomo. Eh, Más que todo, el Tribunal Constitucional ha mencionado que tienen que confluir tres aspectos. En primer lugar, la necesidad, que esto implica que el órgano de que se trate sea un elemento necesario de nuestro ordenamiento jurídico, a tal punto que su ausencia determinaría la paralización de actividades estatales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencia del BCR, la Defensoría del Pueblo, tienen una necesidad importante en nuestra democracia, en nuestra estabilidad democrática, en nuestro Estado constitucional de derecho, entre otros. Y sin su presencia había claramente una paralización de actividades estatales. Inmediatez, que se tiene que recibir directamente de la Constitución estas atribuciones fundamentales que lo hagan reconocibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Indecopy muchas veces en la práctica aparece un órgano autónomo, pero este depende de, el gobierno nacional. Entonces, no hablamos de un órgano autónomo, un órgano constitucionalmente autónomo, porque la Constitución no le ha conferido ese rango, ¿no? Entonces, si bien es un órgano, bueno, perdón, es una entidad bastante importante para la defensa de los derechos de autor, para analizar en relación a los oligopolios, entre otros aspectos. Su presencia es necesaria, sin embargo, no se le ha conferido ese nivel en relación a, no se ha conferido esta característica en torno a un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Hay claramente ciertas posiciones que mencionan la necesidad que Indecopy, por ejemplo, pueda ser un órgano autónomo, ¿no? Pero bueno, actualmente no lo es y eso tendría que darse a través de la Constitución, ¿no? Recibir de la Constitución de manera inmediata y directa sus atribuciones fundamentales y que lo hagan reconocible. Y una tercera característica también mencionada por el Tribunal Constitucional se basa en la posición de paridad e independencia respecto a otros órganos constitucionales. Por mandato constitucional deben tener autonomía e independencia de modo tal que sea un órgano autártico, ni tampoco un órgano subordinado, ¿no? Entonces, no hablemos aquí de subordinación. Muchas veces se suele confundir de que los gobiernos locales se encuentran subordinados a los gobiernos regionales, el gobierno regional se encuentra subordinado al gobierno nacional. No, como vemos, estamos en un estado unitario, pero descentralizado, ¿no? Y aquí no existe una subordinación. Existe una distribución territorial, sí, pero no existe verdaderamente una subordinación. Bueno, el caso, al menos en la práctica hemos visto que lamentablemente muchas veces pareciese que existe una subordinación, ¿no? Sobre todo en relación a aspectos, no existe una verdadera autonomía económica de los gobiernos subnacionales. Y eh, eso puede generar y bueno, eso puede hacer ver que en verdad no estamos frente a un estado como tal, un estado descentralizado, sino estado desconcentrado. Pero bueno, en la práctica, y eso ha sido determinado por la propia Constitución, que estamos en un estado unitario descentralizado. Pero bueno, en la práctica vemos que muchas veces lamentablemente no es así. Entonces, bueno, es un aspecto a tener en cuenta, eh, que estamos frente a eh, poderes u órganos que no se encuentran subordinados, que tienen autonomía. Eh, Asimismo, y una de las características más importantes de los procesos competenciales se basan en la posibilidad de presentar medidas cautelares.
Y esto es uno de los aspectos más relevantes porque no todos los procesos tienen, ¿no? Por ejemplo, en el marco del proceso de inconstitucionalidad, no se tiene una medida, no es posible presentar una medida cautelar. Entonces, el conflicto competencial sí es uno de los procesos constitucionales que tienen la posibilidad de una medida cautelar, ¿no? Entonces, ¿qué se señala? Bueno, en el artículo 110 se señala que el demandante puede presentar o solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la disposición, resolución o acto del conflicto, es decir, suspender los efectos cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente de cualquier juez o tribunal. Ese podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del TC. Entonces, vemos que la medida cautelar es posible presentarse para suspender los efectos del objeto del conflicto del proceso competencial. Ahora, en el marco justamente del nuevo Código Procesal Constitucional, se ha determinado, se ha hecho una modificación en este punto, en torno a que se señala expresamente que la aprobación de la medida cautelar va a requerir los 5 votos conformes, ¿no? Había la discusión si se requerían 4 votos o 5 votos, y bueno, actualmente esa es una de las modificaciones incorporadas por el nuevo código, que ahora son 5 votos de los 7 magistrados para poder otorgar una medida cautelar en el proceso competencial. Ahora, para otorgar una medida cautelar es necesario que confluyan ciertos elementos y estos elementos más que todo han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, no han sido desarrollados por ejemplo, en el Código Procesal Constitucional, sino han sido más que todo desarrollados por la jurisprudencia del TC. Entonces, ¿cuáles son esos tres elementos necesarios que tienen que confluir en el marco de otorgar una medida cautelar en los procesos competenciales? En primer lugar, se encuentra la verosimilitud o apariencia del derecho invocado. eh, Tienen que referirse a competencias, eh, bueno, al menos aparentar que es una competencia de una atribución determinada de la Constitución, al menos cumplir estos aspectos objetivos y subjetivos, tener en cuenta de que hay elementos para determinar que existe aquí una vulneración en torno a lo que se pretende resguardar. Entonces, tiene que haber al menos elementos que hagan tener en cuenta que existen, o bueno, que es factible que exista un conflicto. Asimismo, es necesario tener en cuenta el peligro en la demora, ¿no? Las medidas cautelares, más que todo, surgen para evitar que el acto se siga, bueno, que la vulneración se siga cometiendo, ¿no? Evitar los efectos negativos de un acto que va en contra de la Constitución. Entonces, si se espera que exista una resolución final en el marco de un proceso competencial, por ejemplo, puede generar ciertos riesgos como para la estabilidad democrática, ¿no? Entonces, pueden generarse ciertos problemas para eh, si se tiene, si se demora más tiempo, ¿no? Si se espera que exista una sentencia final. Entonces, es por eso de que el peligro de la demora es uno de los aspectos también a tomar en cuenta en cuanto se otorga una medida cautelar que, bueno, si se toma mucho tiempo puede poner en riesgo muchos derechos, muchos aspectos como la estabilidad democrática. Y la adecuación de la pretensión, ¿no? En este caso también tienen que existir elementos suficientes en relación a qué es lo que se está, eh, qué es lo que, cuál es la materia del conflicto. Es en ese sentido que para otorgar una medida cautelar tienen que confluir estos 3 aspectos y bueno, hemos visto recientemente que al menos en el marco de la vacancia presidencial se ha presentado también una medida cautelar. Entonces, los jueces han evaluado cada uno de estos puntos, ha habido opiniones
dispares, pero no se han alcanzado los 5, bueno, 5 o 4 votos para poder otorgar esa medida cautelar, ¿no? Y bueno, ya vamos a analizar dentro de un momento en torno a lo que ha ocurrido en el marco de la vacancia presidencial. Y bueno, estos son los elementos para que se otorgue una medida cautelar, al menos en lo que hubo en los últimos años, solo una vez se otorgaba una medida cautelar en el marco de un proceso competencial. De hecho, no se han presentado muchos pedidos, solicitudes de medida cautelar, pero hemos visto que tan solo una ha sido conferida, las demás fueron rechazadas, ¿no? Porque claramente no se han cumplido estos tres elementos. Y bueno, para tener en cuenta cómo inicia, cómo es el procedimiento en relación al conflicto competencial. Bueno, en primer lugar, cualquier sujeto legitimado, ya sea el titular de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, eh, los órganos constitucionales, entre otros, pueden presentar la demanda. Entonces, presentan la demanda directamente al Tribunal Constitucional. Posteriormente, el Tribunal Constitucional puede, bueno, tiene que calificar esta demanda, ¿no? Y puede darse tres supuestos: la admisibilidad, la inadmisibilidad o la improcedencia. Cuando hablamos de admisibilidad es de que todo está correctamente, ¿no? Se han cumplido los elementos tanto formales como materiales para poder pasar a la siguiente etapa, que es correr traslado. Cuando hablamos de un auto de inadmisibilidad, hacemos referencia a ciertos errores que pueden ser subsanables y la subsanación tiene que darse en un periodo bastante corto, en 2 o 3 días. Entonces, en ese caso, la entidad que demanda tiene que presentar o tiene que subsanar en ese periodo. Si no subsana, entonces la demanda es declarada improcedente. Y cuando se declara improcedente, bueno, ahí acaba el proceso, ¿no? Em, Asimismo, pueden darse supuestos donde, a pesar de declararse, perdón, eh, directamente la demanda ha sido declarada improcedente. ¿Y eso por qué es? Porque principalmente no se cumplen los elementos objetivos o subjetivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que una asociación civil particular presente una demanda competencial, entonces en ese caso sería improcedente en ese momento, ¿no? Entonces, ese sería el auto de calificación en el marco de, bueno, ¿cómo podría ser el auto de calificación en el marco de un proceso competencial? Posteriormente, si la demanda es admitida o si es, bueno, una vez que sea inadmisible y es subsanada, puede ser, bueno, es admitida si se cumple todos los requisitos necesarios, ¿no? Todos los errores han sido subsanados, entonces el tribunal emite un auto declarando la admisibilidad. Luego de declarar la admisibilidad, se corre traslado a la parte demandada, que tiene un plazo determinado para poder contestar. Luego ocurre la vista de la causa, donde cada una de las partes va a poder exponer sus opiniones, sus argumentos en relación a el proceso y donde los magistrados también pueden hacer preguntas a las partes. Y finalmente ocurre la sentencia, ¿no? Este es el procedimiento que se sigue en el marco de el conflicto competencial. Y bueno, también nos surge, bueno, viene surgiendo bastante duda en relación al proceso competencial versus el proceso de inconstitucionalidad en determinados aspectos, sobre todo cuando hablamos de que el acto que tiene, o bueno, que ha surgido en base a un conflicto es una ley, una norma. Entonces, puede ser también una ordenanza, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se tiene que optar? ¿Se tiene que optar por un proceso competencial o se tiene que optar por un proceso de inconstitucionalidad? Recordemos que en un proceso de inconstitucionalidad, más que todo, se analiza que la norma de rango legal no vulnere la Constitución en relación a los derechos y a la supremacía normativa, ¿no? Entonces, vemos que en el caso de que exista, por ejemplo, una ley que haya surgido, o bueno, más que todo se da en el marco de ordenanzas, ¿no? Ordenanzas que hayan surgido por autoridades
que, digamos, señalan que no han tenido la competencia para poder emitir esa ordenanza, ¿para dónde se va? ¿Para qué proceso interponer? ¿Proceso competencial o un proceso de inconstitucionalidad? Entonces, para ello, el artículo 109 del nuevo Código Procesal Constitucional se ha señalado que si el conflicto versara sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, aquí ya se ha solucionado de una manera ese interrogante que hubo en torno a eh, qué proceso optar, ¿no? ¿Proceso competencial o un proceso de inconstitucionalidad? Pero bueno, vemos que y en el código se señala que, bueno, si el acto del conflicto se ve plasmado en una norma de rango de ley, entonces lo competente sería interponer una demanda de inconstitucionalidad y no un proceso competencial, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que ya, bueno, ha habido bastantes casos de que también se discutían a través de procesos de inconstitucionalidad las competencias, ¿no? Pero bueno, se resuelven a raíz de los procesos de inconstitucionalidad. Y vale recalcar que también los procesos de inconstitucionalidad son vistos en el TC como única instancia y tiene calidad de cosa juzgada. Entonces, justo pasamos a los efectos de estas sentencias en el marco de los conflictos competenciales, ¿no? Más que todo, los conflictos competenciales tienen efectos generales, erga omnes, y que sus sentencias son también calidad de cosa juzgada. No hay otra instancia donde se pueda impugnar un proceso competencial, no. Tan solo es el Tribunal Constitucional. Inicia ahí el proceso y ahí termina. Entonces, esos son los efectos de las sentencias de conflicto competencial. Bueno, esto, como nos queda poco tiempo, lo abordaré de manera bastante rápida. Bueno, más que todo, el test de competencia hace referencia a dos principios que siempre el Tribunal Constitucional tiene en cuenta para resolver estos casos, ¿no? En primer lugar, se encuentra el principio de unidad. Ya hemos abordado bastante tiempo del principio de unidad, ¿no? Que si bien no tenemos un Estado federal, tenemos un gobierno unitario, pero es descentralizado, ¿no? Y cada nivel de gobierno justamente tiene la obligación del cumplimiento de lo que se ha sido asignado constitucionalmente y no y evitar que se generen conflictos como por menoscabo por ejemplo, la relación, la cooperación que existe entre estos órganos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos frente a un estado descentralizado, pero al menos Perú es un estado unitario y en esta unidad, si bien tenemos la separación de poderes, también tenemos la característica de la cooperación entre poderes y esta interrelación que muchas veces van a generar el conflicto, ¿no? Y por eso se tiene en cuenta el principio de unidad, que eso no es una separación tajante, sino siempre va a haber una confluencia y el principio de competencia que el gobierno está facultado para crear normas y no solo para ejecutarlas. Y la jerarquía no puede ser el único criterio empleado para ordenar las distintas fuentes de derecho que existen en el ordenamiento constitucional, ¿no? Entonces vemos que, si bien es cierto, muchas veces se toma en cuenta que el gobierno nacional, perdón, los gobiernos subnacionales están subordinados al gobierno nacional, pero vemos que cada uno tiene, no existe en verdad una subordinación, ¿no? Cada uno tiene competencias distintas, sobre todo en relación al territorio. Y cuando estamos hablando de un gobierno descentralizado, es que también se le otorga la titularidad de ciertas funciones. Y es por eso de que es necesario tener en cuenta de que no existe una subordinación y es por eso que, por ejemplo, las normas emitidas a través de estos órganos subnacionales tienen rango de ley justamente porque no se encuentran subordinados, ¿no? Por eso tenemos las ordenanzas municipales que tienen, por ejemplo, el mismo rango de ley que una ley, valga la redundancia, ¿no? Que ha sido emitida por el Congreso de la República. Entonces, tienen el mismo nivel porque no existe una subordinación. Entonces, si bien es cierto, existen competencias, atribuciones que deben ser cumplidas, pero es necesario también tener en cuenta que en el test de competencia se analizan o se tienen en cuenta estos dos principios, el de unidad y de competencia.
Y bueno, pasamos a los casos emblemáticos y para dar una pequeña introducción, tenemos en cuenta que en los últimos años ha habido una serie de eh, un cambio en torno a considerar el rol de los magistrados de Tribunal Constitucional en determinadas materias, pero donde ha surgido un poco más, donde ha sido más importante el cambio que se ha dado en el marco del rol del Tribunal Constitucional, se ha dado en las llamadas cuestiones políticas, ¿no? Entonces, por muchos años ha habido una polémica acerca de este control jurisdiccional de las cuestiones políticas, eh, de, de los actos políticos, ¿no? Entonces, existen más que todo dos teorías o dos posturas al respecto, ¿no? Una primera postura es considerar a las cuestiones políticas como no justiciables, es decir, evitar o no es posible efectuar un control sobre estas cuestiones porque estamos hablando de esferas distintas, ¿no? Sobre todo las esferas políticas, eh, por ejemplo, los actos que tiene el Parlamento no pueden ser cuestionados porque el Parlamento proviene del pueblo, es elegido directamente por el pueblo, en cambio el Tribunal Constitucional lo elige indirectamente al pueblo, ¿no? Porque es elegido por el Congreso de la República. Entonces, 7 magistrados no pueden ir en contra a lo que se señale en los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, siempre se tiene esta postura. Entonces, hay quienes señalan de que existe, si bien es cierto, eh, una imposibilidad de efectuar ese control. Y existe la otra postura que ninguna actividad puede estar exenta del control constitucional, ¿no? Y eso es una de las posturas que va teniendo mayor presencia en los últimos años debido a este nuevo cambio, a este nuevo rol de la Constitución, esta idea del Estado constitucional de derecho, entre otros, ¿no? Entonces, eh, esto es un aspecto que sigue en discusión y algunos consideran que el tribunal se está excediendo en relación a esos temas, pero hemos visto que al menos los países tienen una mayor apertura en relación a este control de las cuestiones políticas, ¿no? Sobre todo en el marco de el, el papel que cumple la Constitución en nuestro Estado y la necesidad de que las actuaciones también de los órganos tengan límites, ¿no? Eh, y bueno, justamente en el marco de estas cuestiones políticas se han dado dos casos emblemáticos. El primero de ellos se ha dado en el marco de la disolución parlamentaria. Como sabemos, en este caso lo que ocurrió fue que la discusión era en el marco del uso de la cuestión de confianza, ¿no? Como sabemos, en nuestra Constitución se señala que cuando ocurren la denegatoria de dos cuestiones de confianza, se encuentra facultad del presidente de la República a la disolución del Congreso, ¿no? En ese caso, se dieron elementos particulares donde, si bien el Congreso de la República en la práctica mencionó, en teoría mencionó que se le otorgaba la confianza, pero en la práctica vimos que se empezaron a nombrar magistrados de Tribunal Constitucional en el mismo momento, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional en ese caso interpretó como una denegatoria fáctica de la cuestión de confianza, ¿no? Bueno, aún sigue siendo un tema bastante controvertido, pero bueno, ya existe una decisión del Tribunal Constitucional al respecto para, de una manera, validar la disolución del Congreso en ese tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, hubo un conflicto competencial, también surgieron una serie de interrogantes en torno a la legitimidad, en ese caso de Pedro Lechea, que fue quien presentó esta demanda competencial, mencionando que había un conflicto debido a que no se había usado correctamente esta potestad de disolución del Congreso, debido a que no se utilizó justamente, no hubo dos denegatorias de confianza, sino por el contrario hubo una y el que la otra fue conferida, entre otros aspectos, ¿no? Que se mencionaron en la demanda. Finalmente, en ese caso, el Tribunal Constitucional señaló que este proceso competencial ha sido uno de los más importantes que hemos tenido en la historia de Perú, desde que el proceso competencial está en nuestro sistema desde 1993
Y bueno, finalmente el tribunal concluyó que el Poder Ejecutivo no obró de una forma contraria a la Constitución en ese caso, por lo tanto, validó la disolución parlamentaria en ese momento y se declaró eh, infundada la demanda presentada por Pedro Alachá, que era una demanda de conflicto competencial. El segundo caso emblemático que se dio en nuestro estado se basa en relación a la vacancia por permanente incapacidad moral. En este caso, lo que ocurrió fue que el Congreso de la República presentó una moción para vacar al presidente de ese entonces por incapacidad moral, ¿no? En ese caso se aprobó, pero antes de aprobarse, justamente cuando fue aprobada la moción, se presentó la demanda competencial de parte del Ejecutivo para determinar que no había un uso adecuado de esta vacancia por permanente incapacidad moral, que había un menoscabo de atribuciones en sentido estricto. Y en ese sentido también se presentó una medida cautelar, ¿no? Para frenar la votación de la vacancia. En ese caso, el Tribunal Constitucional señaló que no había un peligro de la demora, más que todo en el voto de la magistrada Ledesma, se mencionó que no se había acreditado fehacientemente que había un peligro de la demora por las declaraciones de parlamentarios, de los voceros, de cómo iba a ser el voto, entre otros aspectos, ¿no? Eso es un aspecto al menos bastante cuestionable en mi opinión, debido a que va en contra de, por ejemplo, la deliberación parlamentaria y que las decisiones se toman luego del debate, entre otros aspectos, ¿no? Fue bastante cuestionado también ese rechazo a la medida cautelar y bueno, finalmente ocurrió que el presidente fue vacado y finalmente el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda y que no correspondía emitir un pronunciamiento. Bueno, eso, la decisión salió ya posteriormente cuando más que todo ya los ánimos estaban más calmados, pero justamente no se pronunció sobre esta causal declarándola improcedente, ¿no? Improcedente no quiere decir infundada, no es que se le haya dado la razón en ese caso al Congreso de la República. Y esto es un aspecto a tener en cuenta porque muchas veces se ha confundido improcedencia con fundada la demanda, ¿no? Y no fue así, se declaró improcedente, no entró al fondo, señaló que había una sustracción de la materia en este caso y que no se iba a pronunciar al respecto de este proceso. Bueno, eso también ha sido bastante cuestionado, sobre todo porque era una oportunidad para limitar esta causal, pero bueno, estos son más que todo los casos que se han presentado, los casos más emblemáticos que se han presentado en el marco del proceso competencial. Muchas gracias por la oportunidad y estoy atenta a las preguntas que hubiesen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, por parte de Audiápolis hemos culminado en sí el diplomado de procesal constitucional, Derecho Procesal Constitucional, docentes de la PUC, y también teniendo al doctor, bueno, doctor Galimberti, sí, también que se suma al equipo de Audiápolis como docente. Bueno, doctora, la siguiente semana ya vamos a tener un reconocimiento para nuestros ponentes que han, bueno, una certificación como calidad de ponentes. Y bueno, que Dios le bendiga, un gusto saludarla a la distancia. Esperamos ya tener la oportunidad de tener no solamente este diplomado, vamos a tener un diplomado de derechos humanos y usted es especialista en derechos humanos, ¿correcto? Me gustaría contar con usted, así que ya le estaré comunicando en las semanas siguientes. Perfecto, muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad nuevamente. Un gusto. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta estimados luego. participantes. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga.